Ahora viene Nightly Colombian News. A continuación, el show del Chef Wee. Columbia Television. Buenas noches a todos nuestros espectadores este 12 de diciembre. Soy Caja Miramar. Y yo, Adel Miramar, y estos son los titulares de esta noche. Celebramos a la Fuerza Aérea Mexicana. La FAM realizó un evento esta semana como conmemorativo, además de la entrega de equipamiento militar para las 3 ramas del ejército. Concluyen las elecciones. El INE anuncia a Rivadeneira como nuevo presidente, el cual anunciaría su gabinete en estos días. Anuncia nuevo ministro de la Suprema Corte. El ex candidato de la presidencia, Eugenio Fujimori, es nombrado como nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia por el presidente Piña. Y finalmente, en internacionales, la OMS declaró un estado de emergencia por el virus VX-23, originario de Azerbaiyán. Todo esto y un poco más Esta noche en el Nightly Colombian News. Y el día de antier, la FAM realizó una demostración del nuevo armamento que fue entregado por presidencia. Mi compañera Adel estuvo en el evento. ¿Cómo fue el evento? El evento fue muy bien. Este inició con la llegada del presidente Piña al aeropuerto Felipe Ángeles, donde lo recibieron miembros de la Fuerza Aérea y de la Marina. El discurso del presidente se enfocó en la inversión al ejército, inversión la cual, según el secretario de Defensa, ha sido la mayor en años a la Sedena y Semar. En el discurso, el presidente invitó a los jóvenes a participar en las Fuerzas Armadas y unirse a alguna de las ramas. Al finalizar el discurso, la orquesta militar tocó el himno y los soldados se alinearon enfrente del asta bandera. Ya durante el evento, las Fuerzas Armadas hicieron una demostración breve del equipamiento nuevo, en especial de los nuevos aviones F-5, entregados así como un tour en el cual estuvo el embajador americano. Pero ahora, para la sección de política, vamos con Adel, a la pantalla donde nos hablará de las elecciones y qué hemos visto hasta ahora. Adel. Muchas gracias. Para empezar, las casillas fueron cerradas el domingo pasado, con la mayor participación de la historia de la comunidad, según el diario Reforma, contando 30 votos y resultando en las elecciones de los siguientes candidatos. Para el Distrito Noroeste, ganó el candidato priista Mateo Ledesma, con un sorprendente 81% de los votos, candidato anteriormente por la Ciudad de México bajo el mismo partido. Mientras tanto, en el noroeste, Francisco Labastida Hank, igualmente del PRI, siendo político de nueva entrada, ganó con un 54% de los votos, siendo el segundo distrito más disputado y el único con más de un candidato. En el Bajío, tenemos a Porfirio Alemán Cortés con un 74% de los votos, siendo político de nueva entrada, esta vez por el PAN. En Occidente, Aaron Slim Ordaz, candidato por el PRI, el cual obtuvo el 74% de los votos, siendo un histórico candidato del Partido Tricolor, participando anteriormente como candidato a la Cámara de Diputados por Veracruz. El Centro fue el segundo distrito con mayor apoyo al PAN, ganando el expresidente Ernesto de la Madrid, siendo un movimiento algo peculiar pero interesante para la política nacional. Mientras tanto, en el Centro y Golfo tenemos al único político fuera de los partidos tradicionales, Miguel Zedillo Quécer, por el Partido del Trabajo, un partido reciente que está ganando apoyo lentamente, siendo este el único partido abiertamente de izquierda en ganar un escaño. Y para finalizar, Eduardo Santillán Vega, por el PRI, político que se presenta por segunda vez anteriormente bajo el distrito de Sonora, pero perdiendo las elecciones. Con esto, podemos resumir a una mayoría del 57.4 para el Partido Tricolor, mientras que el PAN obtendría únicamente el 28.4% de los resultados electorales y el PT obteniendo el 14.2% de la representación en la Cámara de Diputados.
con lo que el gobierno tendría problemas para poder pasar propuestas legislativas, incluso aliándose con el Partido del Trabajo. Pero ahora, vamos a ver un pequeño análisis de quién va a ser nuestro siguiente presidente. El siguiente presidente, Rogelio Rivadeneira Carrasco, nacido en el Pénjamo, Guanajuato, en junio del 80, es un conocido político panista, exmiembro consejero del INE, posteriormente secretario de Gobernación durante 6 meses bajo el gobierno de Felipe Garza Sada, en donde realizará actividades como el inicio de la construcción del aeropuerto de Chetumal. Posteriormente, fue designado como embajador de Guatemala. Tras eso, fue precandidato a la presidencia de la República aún en Guatemala, tras el gobierno de Garza Sada, posición que perdería contra Santiago Piña Hernández, actual presidente. Y más recientemente, durante el gobierno de Piña, sería secretario de Hacienda y Crédito Público, reemplazando a Capolo Santorferriani del gobierno de Garza Sada. Durante su periodo, el enfoque fue al pago de impuestos y el crecimiento económico durante el periodo del superávit, resultando del gobierno de Garza Sada. En esta época, muy fuertemente criticado por su actitud insistente sobre los impuestos, así como reportes de irregularidad por ciudadanos. Posteriormente a esto se anunciará el primer Foro Económico Nacional, el cual habría tomado lugar en la ciudad universitaria. Anunciada desde el gobierno de Ernesto de la Madrid, este proyecto será financiado bajo la supervisión de Rivadeneira, proyecto el cual anunció su conclusión ayer y fue inaugurado hoy mismo. Actualmente lo podemos ver rodeado de polémicas, pues varios miembros de su partido no lo apoyan, como el expresidente de la Madrid, que ha criticado fuertemente las acciones del presidente electo. Solamente el día de hoy y en noticias similares, el presidente electo Rivadeneira subió el tuit en pantalla, en el que anunciaba su gabinete preliminar con las siguientes personalidades. Luis del Mazo Taboada, ex candidato a la presidencia bajo estas mismas elecciones como secretario de Gobernación, quien anteriormente fue acusado de ser un alt por el presidente del PRI, Eugenio Fujimori, y Kyler Beaumont Pereira, como subsecretario de Gobernación, anteriormente secretario de Relaciones Exteriores. Hablando de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Mario Miguel Centurión Montiel, un político nuevo prácticamente sin historial en la nación, y a Ricardo Áviles Camacho, un exmilitar con maestría de Administración Jurídica sin experiencia política en la nación. Por el lado de la defensa, Salvador González Vargas, exaspirante a la Cámara de Diputados por el PRI y militante del mismo, es un militar experimentado que ha formado parte de las Fuerzas Armadas desde el inicio de la institución, según nuestra investigación. En la renombrada Secretaría de Economía, anteriormente Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Germán Echeverría Bayeres, un empresario y político panista acompañado por Garay Aiwe 08, exministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, el cual, según el Instituto Nacional de Migración, aún no cuenta con la nacionalidad mexicana. Finalmente, en la Secretaría de Salud está Annie Fluence, una nueva incorporación a la política sin experiencia en la nación, mientras que como subsecretaria está Nichelle Harrison, la excandidata al PAN, predecesora de Rivadeneira. A todo esto hay que incluir que tras el tuit del presidente electo, distintas personalidades protestaron por las propuestas para secretarios. Entre ellos estuvo Fujimori criticando el cambio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por la Secretaría de Economía, lo cual el presidente electo defendió como una unificación entre Economía y Hacienda, propuesta aún no aprobada en la Cámara de Diputados, mientras que en otros argumentaban por la incorporación de personas no ciudadanas, con el que el presidente únicamente respondió como: afortunadamente, solo es una propuesta preliminar. Ahora vamos a una pausa comercial.
Bienvenidos de vuelta al Nightly Colombian News. Siguiendo con las noticias, Eugenio Montero Fujimori fue nombrado como nuevo miembro de la Suprema Corte. Esto incorporándose a Mauricio de Gortari en la Suprema Corte, que entraría en funciones para la siguiente legislatura. Según palabras del presidente Piña, se espera que la Suprema Corte inicie operaciones usando la Cámara de Diputados como sede. Y sobre esto mismo, el presidente Piña le dijo a Colombia Media que tenía que pensarlo, mandar una reforma para que, entrando a la siguiente legislatura, se pueda aprobar legalmente a lo que anteriormente dijiste. Utilizar la Cámara de Diputados como sede hasta que no haya una Suprema Corte completa, pues actualmente únicamente hay 2 de 5 integrantes. Según la Constitución, de igual modo, ninguno ha protestado ante el Congreso de la Unión. Finalmente, el presidente Piña añadió a Colombia Media que garantizará completa transparencia y objetividad en la toma de decisiones. Y ya casi para terminar, el presidente Piña anunció ayer la inauguración de la ciudad universitaria de la Universidad Nacional de México, mejor conocida como la UNM. Esto después de más de un año en desarrollo, desde su anuncio por el presidente de la Madrid bajo la tutela de Aaron Slim Ordaz, la cual iniciaría operaciones en esta semana. La universidad cuenta con 2 facultades funcionales al momento, Derecho y Economía, las cuales podrían entrar en funcionamiento de acuerdo a lo que anuncie la SEP en conjunto con la rectoría de la UNM. La OMS declaró una emergencia sanitaria inmediata en un anuncio tras el descubrimiento del patógeno BX23, conocido como Glass Lung o pulmón de cristal. Según el reporte de la OMS, la enfermedad es causada por un virus encontrado en zonas con mala ventilación, concentraciones de polvo y baja humedad, la cual no se transmite mediante animales, sino al contacto con el polvo, como en ventarrones o al limpiar la casa. Según la OMS, la enfermedad tiene un 40 a 60% de probabilidad de supervivencia en el caso de una infección severa. Los síntomas más comunes incluyen dificultad para respirar y una tos constante y fuerte. Síntomas moderados incluyen vomitar sangre con moco y fibrosis, mientras que los síntomas severos incluyen fibrosis severas, un nivel bajo de oxigenación en la sangre y roturas en los pulmones, de donde deriva el nombre de pulmón de cristal. En pantalla se muestra una radiografía que la OMS incorporó en su reporte proveniente de la paciente 0, una mujer de Azerbaiyán de 45 años que trabajaba en una mina, la cual murió por un fallo respiratorio a causa de la enfermedad. En su última etapa, los síntomas incluyen hipoxia sistémica y colapso de los alvéolos, lo cual se considera el punto sin retorno, que deriva en muerte por fallo respiratorio o en incapacidad pulmonar permanente. Con esto, la OMS declaró que no hay una cura universal a la enfermedad, pero sí existen medidas preventivas y de respuesta a la enfermedad. La OMS recomendó que las viviendas tuvieran humidificadores y una buena ventilación para evitar la acumulación de polvo y propiciar el desarrollo de la enfermedad, especialmente en zonas áridas como lo es México. Hasta el momento, la Secretaría de Salud, liderada por Germán Echeverría Bayeres, asegura que no se han reportado casos de BX23 en la nación y que el gobierno hace sus mejores esfuerzos para reforzar el sistema de salud para una potencia llegada del virus. Con esta tal vez no tan afortunada nota, nos despedimos esta noche. Y en el nombre de Colombia Media, agradecemos que nos hayas acompañado esta noche. Esperamos a volver a verle aquí en el siguiente programa. Buenas noches. Columbia TV presentó.